Con su permiso, señor presidente, señoras senadoras, señores senadores, quiero comenzar mi intervención reconociendo el trabajo, la voluntad política y el compromiso de distintos senadores y senadoras y, por supuesto, de manera muy relevante, la conducción del senador Roberto Gil como presidente de la Comisión de Justicia, del senador Alejandro Encinas, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, y por supuesto de quienes integran la directiva de la Comisión de Justicia, la senadora Arely Gómez y el senador Manuel Camacho, y por supuesto también la decisión imprescindible del presidente de la Comisión de Defensa, el senador Fernando Yunes, y el senador Gracia. También es importante destacar desde esta tribuna el trabajo de coordinación, de pulcritud en los análisis, en todo lo que necesitamos por parte de los equipos técnicos, de quienes acabo de mencionar, cada una y cada uno, y por supuesto también el equipo técnico de la Comisión de Derechos Humanos. Siempre tuvieron un ánimo constructivo, presto, propositivo y diligente, que es importante destacar en la conclusión de un trabajo legislativo como el que hoy estamos presentando. También debo destacar que se está dictaminando la iniciativa que presenté referente a adolescentes que estudian en las escuelas castrenses y que se ven involucrados en afrentas contra la ley penal, sin lugar a dudas. Quiero destacar que el dictamen, por ser relevante, que estamos por aprobar, es quizás uno de los asuntos más relevantes de los cuales habrá de hacerse cargo esta legislatura. El 25 de agosto de 1974, Rosendo Radilla Pacheco, de 60 años de edad, fue detenido en un retén militar. Al momento de la detención, los elementos militares le dijeron que quedaba detenido por componer corridos. Los elementos del ejército mexicano lo ingresaron a instalaciones militares, siendo este el último dato de su paradero. Transcurridos más de 35 años desde la fecha de detención del señor Radilla Pacheco, la Corte Interamericana de Derechos Humanos resolvió en 2009 que existían suficientes elementos de convicción para considerar que el señor Radilla Pacheco perdió la vida en manos de los miembros del ejército mexicano y estableció, comillas, los actos delictivos cometidos por una persona que ostente la calidad de militar en activo, que no afecten los bienes jurídicos de la esfera militar, deberán ser juzgados por tribunales ordinarios. Frente a situaciones que vulneren derechos humanos de civiles, bajo ninguna circunstancia puede operar la jurisdicción militar. Debido a la naturaleza del crimen, así como el bien jurídico lesionado, en el caso Radilla, la jurisdicción penal militar no es el fuero competente para investigar y, en su caso, juzgar y sancionar a los autores de violaciones de derechos humanos. El procesamiento de los responsables corresponde a la justicia ordinaria. Cuando tribunales militares conocen de actos constitutivos de violaciones de derechos humanos contra civiles, ejercen jurisdicción no solamente respecto del imputado, sino también sobre la víctima civil, quien tiene derecho a participar en el proceso penal, no solo para efectos de la reparación del daño, sino también para hacer efectivos sus derechos a la verdad y a la justicia. Cierro comillas.
Por lo tanto, el Estado mexicano deberá adoptar reformas legislativas para a. compatibilizar el artículo 57 del Código de Justicia Militar con los estándares internacionales en la materia y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. B. Compatibilizar el artículo 215, inciso A, del Código Penal Federal con los estándares internacionales en la materia y de la Convención Americana sobre Desaparición Forzada de Personas. Por su parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación sentenció en 2011 que, comillas, frente a situaciones que vulneren derechos humanos de civiles, bajo ninguna circunstancia puede operar la jurisdicción militar. El Poder Judicial de la Federación debe ejercer un control de constitucionalidad y convencionalidad ex oficio respecto del artículo 57, fracción segunda del Código de Justicia Militar, ya que su actual redacción es incompatible con lo dispuesto en el artículo 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Cierro comillas. La trascendencia de la reforma que habremos de enviar a la colegisladora posee un matiz histórico y trastoca uno de los temas más controvertidos para la conciencia y la memoria nacional: el papel de las Fuerzas Armadas en la lucha contra la delincuencia en nuestro país y las innegables e inocultables violaciones a los derechos humanos cometidas por integrantes del Ejército y la Marina, violaciones contra los derechos humanos de civiles, pero también de militares. Ha revivido las discusiones sobre algunas de las etapas más oscuras de nuestras Fuerzas Armadas, las cuales han obedecido a la lógica de un comandante supremo que es el presidente de la República en turno. Así es, así lo dice la Constitución. Por ello, estas modificaciones al Código de Justicia Militar deben ser evaluadas en su justa dimensión y deben ser entendidas como el resultado de un proceso evolutivo, pero no exclusivamente entre el ámbito civil y el ámbito militar, sino entre el mundo de la justicia y el mundo de la complicidad, entre el mundo de la vigencia de los derechos humanos y el de la impunidad. Y esto debe quedar muy claro. Lo que hoy votaremos no es una concesión, ni tampoco un acto de buena voluntad. Hay un mandato de una Corte Internacional que nos obliga. Esa es nuestra responsabilidad. Y para atender cómo es que llegamos hasta este punto, es importante reiterar que el caso Radilla fue el primero, como aquí se ha mencionado, de 4 resueltos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado mexicano. El caso de Inés Fernández Ortega, el de Valentina Rosenda Cantú y el de Rodolfo Montiel Flores y Teodoro Cabrera García. De ahí la importancia de tener en cuenta y no perder de vista los criterios jurídicos relevantes de las sentencias posteriores al caso Radilla, para dar cuenta de la evolución de los criterios internacionales con respecto al fuero castrense, mismos que efectivamente y sin desperdicio fueron recogidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sentando las bases para la expedición de un paradigma en la historia judicial mexicana. Esta es la primera vez que una sentencia dictada por un tribunal internacional contra el Estado mexicano tuvo como consecuencia el adoptar los criterios vertidos en la misma en las resoluciones de los jueces nacionales.
Y ahora es esa misma sentencia la que guía y define el espíritu de esta importante reforma legislativa que hoy ponemos a su consideración. Las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación deben sumar la importante contribución de las organizaciones de la sociedad civil que nos han acompañado, sin duda, porque su participación contribuye un valor agregado que fortaleció este proceso. Y las quiero mencionar. El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinolan, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, FUNDASH, Centro de Análisis e Investigación, y el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, así como Amnistía Internacional y, por supuesto, con la discreción que conlleva la representatividad que tiene conferida como un órgano de Naciones Unidas, la presencia de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Y es precisamente por esta razón que en mi calidad de senadora y también de presidenta de la Comisión de Derechos Humanos y por supuesto como parte del grupo parlamentario del PRD, estoy obligada a señalarlo, que las organizaciones de la sociedad civil, que son las que han litigado y ganado los juicios ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, han manifestado públicamente que si bien el producto final de esta reforma constituye un gran paso en el sentido correcto, aún persisten elementos en el Código de Justicia Militar que impedirán, esgrimen, que nuestro país cumpla cabalmente con las sentencias de la Corte Interamericana. Ayer mismo tuvimos en el Senado de la República una reunión de trabajo con el relator de Naciones Unidas en materia de tortura, que nos alertó sobre la importancia y la urgencia de que revisemos el papel de nuestras Fuerzas Armadas en temas como la tortura, el secuestro, las desapariciones forzadas, las ejecuciones extrajudiciales. Ayer mismo. En mi perspectiva, y en eso efectivamente fundamento mi voto también a favor, junto con el del grupo parlamentario del PRD, quedamos obligados a emprender una revisión integral al Código de Justicia Militar que nos permita dotar al Estado mexicano de un sistema regulatorio de sus Fuerzas Armadas acorde al México de nuestros tiempos. No podemos y no debemos permitir que una de las instituciones del Estado mexicano más importantes siga deteriorándose. No podemos y no debemos permitir que las violaciones a los derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad del Estado sigan siendo la principal carta de presentación de México ante la comunidad internacional. Este será el reto que enfrentaremos en los próximos meses y la guía con la que habremos de diseñar el nuevo Código de Justicia Militar, acorde a la reforma 2008 y a la de el 2011. Debemos dar por concluido y de una vez por todas el falso debate entre la protección de disciplina militar como pretexto para no garantizar los derechos humanos. Tiempo, senadora. Termino. Debemos desmantelar las añejas estructuras que impiden que las Fuerzas Armadas de nuestro país den el salto hacia un México distinto al de 1968. Tenemos que caminar hacia el México democrático y garante
integral de los derechos humanos. Desde aquí, mi reconocimiento por su voluntad al señor general Salvador Cienfuegos. Es cuanto. Gracias, senadora.